El estilo APA es como un manual para escritores académicos. Proporciona reglas claras sobre cómo citar fuentes, cómo organizar nuestro trabajo y cómo presentarlo de manera profesional. Es como un lenguaje universal que nos permite comunicarnos de manera efectiva y eficiente con otros investigadores. La estructura básica de un documento consta de portada, resumen, introducción, cuerpo y referencias. Las reglas que establece el Manual APA séptima edición para un artículo científico inician con el formato. Este es esencial para mantener la coherencia visual y facilitar la lectura del trabajo. Debe ser adecuado, profesional y resaltar lo mejor del trabajo. Acerca de los márgenes sangrías y espaciados, el manual APA recomienda que los márgenes deben ser de 1 pulgada en todos lados. Esto proporciona un espacio suficiente para encuadernarlo y facilitar la lectura. Además, la primera línea de cada párrafo debe tener una sangría de 0.5 pulgadas. Esto ayuda a distinguir un párrafo de otro y a darle un aspecto más ordenado y facilitar la lectura. En lo referente a la fuente y tamaño de letra, se propone utilizar la fuente Times New Roman .12. Esta combinación es fácil de leer y se considera estándar en la mayoría de los trabajos académicos. Cuando se trata de los títulos y subtítulos en APA, existen diferentes niveles de títulos, cada uno con su propio formato. Los títulos de nivel superior suelen estar centrados y en negrita, mientras que los subtítulos pueden estar alineados a la izquierda y en negrita o cursiva. Es importante mantener una jerarquía clara en los títulos para facilitar la navegación por el documento. Enseguida trataremos lo relacionado con la citación en el texto. Citar correctamente es esencial para evitar el plagio y dar crédito a los autores originales. En APA se utiliza un sistema de autor-fecha para las citas en el texto. Esto significa que se mencione el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Las citas pueden ser directas, indirectas, con múltiples autores o secundarias. Una cita directa es cuando se copia textualmente una frase o párrafo de otra fuente. Para citar, se debe colocar el texto entre comillas y mencionar el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. Por ejemplo, según Smith 2023, la investigación ha demostrado que finalizamos con página 15. Si la cita tiene más de 40 palabras, se debe presentar en un bloque independiente con sangría a la izquierda. Una cita indirecta o paráfrasis es cuando se expresa la idea de otro autor en las propias palabras. Aunque no se usen las palabras exactas, se debe citar la fuente original. Por ejemplo, Smith 2023 argumenta que la investigación sobre el tema ha revelado resultados sorprendentes. Hay que recordar que parafrasear no significa cambiar una o dos palabras, sino expresar la idea con las propias palabras y la propia estructura. Cuando se cita un trabajo con dos autores, se mencionan ambos cada vez que se cita la fuente. Si hay 3 o más autores, se menciona solo el primer autor, seguido de la abreviatura et al. En la primera cita y luego solo el apellido del primer autor y el año en las siguientes citas. A veces no se puede acceder a la fuente original y se cita una idea que se encontró en otra fuente. A esto se le llama cita de fuente secundaria. En este caso, se menciona primero el autor de la fuente secundaria, seguido de citando a y luego el autor de la fuente original. Por ejemplo, según Jones 2023, citando a Smith 2021. Finalmente vemos la lista de referencias. Esta es la sección final donde se enumeran todas las fuentes de información. Es el índice de la investigación, ya que permite a los lectores encontrar las fuentes originales si se desea profundizar en el tema.
Las referencias se ordenan alfabéticamente por el apellido del primer autor. Si hay dos o más obras del mismo autor, se ordenan por año de publicación. Y si hay varias obras del mismo autor publicadas en el mismo año, se añade una letra minúscula después del año. Por ejemplo, 2023A, 2023B. Cada referencia debe incluir ciertos elementos esenciales: el autor, el año de publicación, el título, la fuente, ya sea revista, libro, página web, etc. Y la información de recuperación, es decir, el DOI o el URL. Existen diversos tipos de fuentes y cada uno tiene su propio formato de referencia. Por ejemplo, citar un artículo de revista exige que se incluya el autor, el año, el título del artículo, el título de la revista, el volumen, el número y las páginas. Para una página web se necesitará el autor, el año, el título de la página y la URL. Una característica distintiva de las referencias APA es el formato colgante. La primera línea de cada referencia está alineada con el margen izquierdo, pero las líneas siguientes están sangradas. Esto facilita la lectura y la identificación de las diferentes referencias. La mayoría de los procesadores tienen una función de sangría francesa que permite crear automáticamente formatos colgantes. Otros temas interesantes acerca del estilo APA son las tablas y figuras. Estas son herramientas visuales poderosas para presentar datos. Las tablas son ideales para mostrar datos numéricos de manera organizada, mientras que las figuras, ya sea gráficos, diagramas o imágenes, son útiles para representar relaciones y tendencias. Ambas están numeradas, tituladas y referenciadas en el texto. Un documento científico también puede llevar apéndices. Estos apéndices son secciones adicionales que contienen información que es relevante para el trabajo, pero que no es esencial. Por ejemplo, se pueden incluir cuestionarios, transcripciones de entrevistas o datos sin procesar. Los apéndices se colocan después de las referencias y se identifican con letras mayúsculas, apéndice A, apéndice B, etc. Además, se pueden utilizar notas al pie para citar fuentes que no están fácilmente disponibles, explicar abreviaturas o para proporcionar comentarios adicionales. Las notas al pie se enumeran consecutivamente en todo el documento y se colocan al final de la página. Finalmente haremos un resumen de los puntos clave. El estilo APA es una guía esencial para escribir trabajos académicos de manera clara y consistente. Proporciona normas específicas para la estructura, el formato y la citación de fuentes. Como primer punto clave tenemos la estructura del documento. Un documento típicamente incluye una portada, un resumen, una introducción, el cuerpo del trabajo, las referencias y, si es necesario, apéndices. Cada sección cumple una función específica y sigue un formato particular. Luego tenemos el formato. APA establece normas claras para la presentación y visual del texto. Los márgenes deben ser de 1 pulgada por todos lados. La fuente recomendada es Times New Roman 12 puntos. Y los títulos y subtítulos siguen una jerarquía específica. Las tablas y figuras deben estar numeradas y tituladas. Otro elemento importante es la citación. El estilo APA utiliza un sistema de autor-fecha. Las citas directas se encierran entre comillas, las indirectas se parafrasean y todas las fuentes se incluyen en las listas de referencias, ordenada alfabéticamente por el apellido del primer autor y con sangría francesa. No hay que olvidar las notas al pie que se utilizan para comentarios adicionales, ni los apéndices, los cuales contienen información complementaria que no forma parte del cuerpo principal del texto. Podemos concluir que al seguir las pausas del estilo APA, se podrán crear trabajos claros, concisos y profesionales. El objetivo es que sirva de un elemento claro de comunicación y la comprensión del documento.